que pasa todo el seguimiento, como siempre, en el unodigital.com.ar. Y también trajiste un tema que está vinculado a cómo está el sistema de encarcelamiento, digo, cómo está la Argentina en ese sentido. Nos podemos imaginar que no debe ser lo ideal, ¿no? No, y hay tanto para desmenuzar que tampoco queremos llenarlos de datos, pero sí trajimos los más relevantes, si se quiere, para poder entender el contexto, el panorama, qué es lo que está ocurriendo cuando hablamos también de sobrepoblación, ¿no? No siempre tenemos casos cercanos en tema de dependencias policiales, en casos de gente que presos, ¿no? Que se dan a la fuga en comisarías. Bueno, no dista tanto la realidad y el panorama de lo que pasa en el sistema carcelario, ¿sí? Hace poquitos días el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, ¿sí?, publicó un informe, ¿sí? Publican informes anuales. Publicó el informe con datos relevados del 2024, pero no menos importante porque se basen a año vencido, ¿no? Entonces, recién tenemos los de 2024. ¿Qué dice este informe? En principio, entender qué pasó durante estos años, estos últimos 25 años, con las aprehensiones, con las detenciones y con el sistema, ¿no?, penitenciario. ¿Qué crees, Ro? ¿Bajó o subió la cantidad de apresados, detenidos, sentenciados en las unidades penitenciarias? ¿Cuál es tu sensación? Para mí subió. Subió, sobre todo porque hay que pensar en si funciona o no la cárcel como después algo que te incluye, reinserta en la sociedad cuando vos salgas. Y durante ese proceso que vos cumpliste una pena, realmente te sirvió y viviste en condiciones más o menos humanas, como para salir y recapacitar y decir, bueno, me incluyo, me inserto en la sociedad sin ir por la vía de la delincuencia. Me parece que no estaría pasando eso. No estaría pasando. Se da un ascenso hace 25 años, ¿no? Este recorte que hacen un poco para poner en contexto el informe habla de estos últimos 25 años, que habla de un crecimiento, ¿sí?, de la cantidad de detenidos en las unidades penitenciarias. Sin ir más lejos, en el 2024, 121.443 nuevos detenidos, ¿sí? Y las provincias que lideran son Buenos Aires y Córdoba, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que no hay un descenso de personas que se insertan en estos sistemas penitenciarios. Y después otro de los factores que empezamos a desmenuzar es entender si son medidas punitivas, si son medidas que requieren una reinserción y funcionan, ¿no? Que hay muchos estudios, no solo a nivel penitenciario, no solo a nivel penal, sino también a nivel sociológico, de entender qué pasa con esos detenidos que cumplen sus prisiones efectivas y todo, y salen y vuelven a delinquir, vuelven a cometer el mismo delito, si son reincidentes, ¿no? Bueno, está comprobado que sí, que ocurre. Entonces, también estos informes nos permiten poner el foco y empezar a entender si realmente es la solución seguir llenando las cárceles de personas, ¿no? Y en muchas de las sentencias muy bajas, son penas cortas, ¿sí? La cantidad de presos que están en unidades penitenciarias de máxima seguridad con penas menores de 3 años, ¿sí? ¿De qué hablamos con penas de menores de 3 años? Cuando hablamos de un hurto, cuando hablamos de encubrimiento, cuando hablamos de un robo simple, ¿sí? Tal vez la mechera que ingresó a un local, ¿sí?, que hurtó, decimos cuando no hay violencia. Bueno, delitos menores, ¿no? Cuando hablamos de delitos menores, en este caso, porque son de penas bajas, ¿sí? Bueno, hay mucha población carcelaria que está justamente en unidades penitenciarias con penas muy bajas. Entonces, seguir poblando esas unidades penitenciarias con gente con penas tan bajas, eso es lo que también apunta este informe a rever y poner ahí un poco en boga de entender qué otras medidas, ¿no?, qué otros factores se pueden analizar, ¿no? Para que no ocurra esto, ¿sí? Porque si no, es que vamos a seguir creando cárceles, no nosotras, a nivel país, seguir llenando de cárceles, que también no es, bueno, no se es levanta un buen síntoma. Claro, además no es que se levanta tal vez el presidente y dice, bueno, vamos a crear cárceles y empiezan a funcionar, ¿no? Esto se tiene que votar en las cámaras, es todo un proceso legal que también se tiene que dar. Pero también eso hay que
mantener. No es que uno encarcela a la gente procesada, sentenciada y las dejas ahí. No. Bueno, por eso, todas estas medidas, estos factores, es lo que estos informes nos permiten entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y cuál es la situación también. No, y además pensar qué es lo que pasa afuera y por qué lleva a una persona a volverse delincuente, que son problemáticas de décadas. Digo, no se soluciona la pobreza, no se soluciona el desempleo, el trabajo informal, el que te pueda llevar a tener tanto la soga al cuello que te lleva a meterte a robar algo. No hablo de asesinato, pero por ahí un robo, como decís vos, que tiene una pena menor, te lleva a terminar en la cárcel por toda una situación y una conjunción de causas que tienen que ver más con lo económico. Exacto. Que bueno, a ellos no digo, lo que te muestran es, hay problema acá adentro, pero es porque afuera también hay problema. Exacto, ¿no? Sí, siempre lograr la intersección de todos los factores es importante, ¿no? Cuando hablamos de netamente lo penitenciario, lo penal, digo, bueno, hay que empezar, yo siempre me gusta traer esto de, bueno, lo sociológico, lo psicológico, empezar como a cruzar, ¿no? Esas variables para poder analizar mucho más y hacer un análisis que profundo, esa persona, ¿no?, que sale vuelve a hacer lo mismo porque no consigue insertarse en la sociedad, porque también hay mucho prejuicio, ¿no? Exacto, del ex chorro que no, este robó una vez, va a falta robar de otra, oportunidades, ¿no? Sí. Exacto. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando te piden en un trabajo antecedentes penales? ¿Por qué te piden esto? Claro. Bueno, que en algún momento se puso un poco en discusión de la necesidad de poner eso porque produce una estigmatización también para quien se quiere reinsertar. Y hablando de este crecimiento, ¿no? Si vamos a los datos duros, hablamos de que la población está creciendo un 1%, ¿no? Según el INDEC. Un 1% que es la población. Y la población carcelaria que es el 6%. Entonces, va a llegar un punto que... No va a llegar el punto porque ya hablamos más gente adentro que afuera, sobrepoblación, ¿sí? Claro. Ya lo vamos a ver que es un factor clave en este informe que pone en discusión también. Pero, ¿qué va a pasar en los próximos años? Y más cuando tenemos un gobierno que entiende que lo punitivo, ¿no? Es la salida. Es la salida. ¿Sí? El que mata tiene que morir, el que pena de adulto, pena de, ¿no? Bueno, muchas veces citando lo que hace Bukele en su país, ¿no? Exacto. Con tortura casi sí, literalmente a quien está preso es tortura total. Digo, ¿qué posibilidad hay que una persona salga bien de la cárcel así, ¿no? Con esos factores, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de esta sobrepoblación, ¿no? Aparecen estos múltiples factores, como te decía, que es el uso excesivo de la prisión preventiva, que lo hemos nombrado en otro momento. Gente que no tiene una condena firme y van a los centros de máxima seguridad cuando todavía no tienen sentencia firme, entonces se empieza a abarrotar de gente en espera, ¿no? En modo espera. No es culpable y está ahí. Exacto. Porque es un proceso judicial que tiene que determinar. Si están en calidad de prisión preventiva, que no llega, ¿no? Para hablar un poco y entender, están en prisión preventiva, pero no están procesados, todavía no están todas las pruebas certeras de que estuvo implicado. Como hablábamos el otro día del caso del triple crimen, por ejemplo, para entender y ser más específico, cuando hablábamos de estos procesados, bueno, la justicia entiende que ya están las pruebas suficientes para inculparlos en ese delito, ¿no? Entonces, cuando están con prisión preventiva, no, todavía están en investigación. Claro. Entonces, para que no se escape, sería esto. Y para resguardarlo. Claro. Pero el punto es que se sigue poblando de gente en espera, ¿sí? Y por lo pronto también se siguen abarrotando y sobrepoblando las unidades penitenciarias. Otro de los puntos es no querer medidas alternativas, ¿no? Por parte de los abogados no ponerse de acuerdo tal vez en, bueno, prisiones domiciliarias, que a veces es justo, no es justo. Bueno, es una alternativa para no llegar, no llenar las cárceles con este tipo de situaciones. Custodiar la casa. Está bien que estamos hablando de recursos que probablemente no existan, ¿no? Para custodiar a todos los presos. Exacto. Pero, claro, se tienen que poner de acuerdo, ¿viste? Sí. Otra de los puntos de los factores, las penas cortas, como te decía recién, ¿no? De gente que está con menos de 3 años de penas, ¿sí? Con penas por hurto, robo, encubrimiento, lesiones, ¿no? Penas que requieren menos años y que están también en los centros penitenciarios. Bueno, todos estos factores hacen que no se pueda llevar el control. Y que cada cárcel sea un mundo también. Tal bien. Cada preso
Y sí, y además que cada preso se tenga que analizar de manera individual en este caso. Claro. Porque si seguimos haciendo o seguimos este procedimiento, bueno, ocurre esto, lo que está ocurriendo hace muchos años. De la sobrepoblación venimos hablando hace muchos años, ¿sí? El punto es encontrarle una solución. Cuando analizan esos informes también, donde se pone un poco ese panóptico de poder custodiar a ver cómo se está desarrollando el sistema penitenciario, es también justamente para decir, bueno, esto no está funcionando, ¿sí? O, por ejemplo, el 62% de los que está detenido tiene condena firme y el resto no. Entonces, ¿qué pasa con esas esperas, ¿no? Que a veces son de años. No es que vos decís, bueno, son de 1 mes, 2 meses, 3 meses. A veces se pasan años esperando que se resuelvan. Y que va enganchado con la lentitud de la justicia. Exacto. Algo que también tiene años. Ya forma parte de la... Nacimos sabiendo, Cintia, que la justicia es lenta. Exacto. No nos tuvieron que explicar nada. Y lo podemos ver en todos estos elementos, ¿no? Que hacen que todo colapse. ¿Sí? Claro. Cuando no hay una seriedad no solo en la investigación, sino también en los procedimientos, llega un punto que se colapsa. Y también tenemos sobrepoblaciones, yendo a los casos concretos que nos codean, digo, a nivel distrital, digo, en La Matanza. ¿Qué pasa? Cuando en una comisaría, en lugar de tener 20 detenidos, tienen 32 o 40, bueno, empiezan las fugas y no dan abasto los No dan abasto los calabozos, no dan abasto la gente que tiene que controlar. Bueno, los recursos son ínfimos. Lista, te falta alguno Exacto. en algún momento. Exacto. ¿No? Y que no sean las cárceles, que por lo que me estás contando es básicamente... los metemos adentro y se terminó el problema. Como que me saco de encima al chorro, al asesino, lo meto ahí y listo. Y después no... Sí, es esa mirada... No pienso en mejorar absolutamente nada, ¿no? Exacto. Es esa mirada punitiva, claro, a lo que lo encierro, yo disiento, ¿sí? Disiento totalmente en el sentido de que aparecen todos estos elementos que nos permiten ver que seguir penando, ¿no? De la misma manera a todos... va a llegar a un punto del colapso, pero colapso real de la situación, ¿sí? Entonces, bueno, todos estos elementos y todo interseccionar estos factores los van a ayudar a poder ver luz en esta situación, que no está ocurriendo, ¿no? Porque tienen una mirada muy específica que comunican a diario en relación a lo que está desarrollando este gobierno, ¿no? Hay que prestar atención con este tipo de informes que traen datos, que traen estudios de, bueno, estos últimos 25 años. Y me imagino también que la crisis económica afuera se siente adentro también, ¿no? Recuerdo hace muy poquito, fue en diciembre del año pasado, lo de la comida podrida al interior de la cárcel de Seiza, ¿no? Digo, la situación adentro también debe ser muy difícil. Sí, y también es lo que se instala, ¿no? Yo digo que muchas cosas esto de empezar a reproducir de manera de sentido común, bueno, si hicieron algo que se mueran en la cárcel. Bueno, no tendrían que comer. No tendrían que comer, o sea, póngalo a trabajar. Bueno, hay un montón de elementos, ¿no? Que se empiezan a reproducir y la verdad es que... Y es un clima de época, sí. Exacto, y la verdad que no tienen que ser así porque justamente... Así como están en calidad de detenidos, tienen sus derechos, ¿sí? Como detenidos, como procesados, como sentenciados, ¿sí? Después podemos hablar de esto de trabajar, si está bien o está mal. Bueno, es otro análisis, las salidas transitorias y qué hacen. ¿Qué hacen esas salidas? Bueno, por eso tenemos un sistema judicial que tiene que responder ante estos interrogantes, ¿no? De qué es lo que va a pasar. Cuando empezamos a desagregar también estos datos por género, sabemos que la mitad, ¿sí? Son mucho más los hombres que están detenidos. 6 de cada 10 hombres se encuentran con condenas, en tanto las mujeres son 3, ¿sí? 3 de cada 10. ¿Sí? Es la mitad en estos casos. Y otro de los elementos que marcaba, ¿no? Este informe es los sesgos que aparecen, ¿no? Cuando se tiene que desmenuzar los datos, bueno, ellos lo que hacen es buscar los datos por mujeres, hombres, qué pasa con esas poblaciones. Sí está por poblaciones trans no binarias, pero qué pasa con esas otras identidades de género. Bueno, que quedan excluidos de este recuento y de saber qué es lo que ocurre con ellos, cuál es la cifra, dónde van, poner en valor, ¿sí? Bueno, este es otro de los elementos que hablaba el informe, que está muy bien desarrollado en ese sentido, porque no solo desagrega por género, de entender que hay mucha más cantidad de hombres condenados en los sistemas penitenciarios que mujeres, sino también entender a esas identidades, ¿no? Esas diversidades, de qué pasa también. Otro de los datos importantes y relevantes, ¿no? Es que habla de
los delitos, ¿no? Sí. ¿Por qué están los hombres en la cárcel? ¿Por qué están las mujeres? ¿Por qué están las poblaciones trans y no binarias? Bueno, los hombres están por robo, por delitos contra la propiedad, ¿no? Quienes ingresan a la casa, contra la persona, contra la integridad sexual, ¿sí? Bueno, todo eso es vinculado a los hombres. Y vinculado a las mujeres solo un mínimo, ¿sí? Un mínimo de porcentaje vinculado a las drogas. Mira. Así que por tenencia, por comercialización, claro. Pero esos son los delitos. Por ser mula, ¿no? Exacto, traslado, claro. Exacto. Entonces, si empezamos a desagregar qué delitos están vinculados a los hombres, también podemos ver a qué están. ¿Sí? Claro. Cuando empezamos a decir, bueno, las mujeres, un poco de lo que hablábamos fuera del aire, cuando se instala esto de pensar los temas con perspectiva de género o de los femicidios, ¿no? Bueno, que las mujeres también matan, que los hombres, bueno, cuando empezamos a desmenuzar... Bueno, los datos no. Los datos nos dan cuenta, ¿no? De que en el caso de los hombres son quienes realizan estos delitos con mayor frecuencia, ¿no? Más el uso de la fuerza, el uso armado, exacto, que las mujeres. Exacto. El 36,4 está vinculado a hurtos y robos. Imagínense que es un montón. El 20,5 claro. A integridad sexual. O sea que hay mucha cantidad de delitos vinculados a estos factores que te venía comentando. Así que el dato está muy interesante, ¿no? Muy bueno el informe. Citame de nuevo quién lo hizo. El comité, vamos a ser precisos, Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, ¿sí? Ahí es un está. informe que publica de manera anual y que da esta desagregación de datos que nos permiten ver cuál es la situación del sistema penitenciario y también entender todos estos factores que vamos un poco desmenuzando para ver cuál es la situación actual y cuál es la situación desde hace 25 años, ¿no? Porque claro. Lo vienen haciendo año tras año, ¿sí? Y eso nos da cuenta que está en deterioro, que la cifra de no hay reinserción, evidentemente, ¿no? Es ascendente, no. Porque siempre hay delincuentes que vuelven a delinquir, que tienen un prontuario larguísimo y siempre exacto. Están adentro de la cárcel. Y por algo ahí falló el sistema, claramente. Bueno, escúchame, pueden ingresar, lo googlean y pueden ingresar, está el informe exacto. Ahí, entonces, Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Muy interesante, Cintia, ¿eh? Muy siempre con datos, cifras, todo. Siempre datos. Para entender después por qué pasa datos, lo que no pasa, opinión. ¿no? Porque hay fugas, porque hay motines, y qué es lo que pasa al interior de las cárceles que no es tan lindo que digamos. Se llenará ahora que de la mano de Pato. Primero que pase, ¿no? Se llenará de menores. Primero que encuentre a sus aliados para poder votarlo. Exactamente. Y después, bueno, veremos qué es lo todo que en febrero se quiere hacer. Bueno, tremendo. No, el clima no ayuda tampoco. Vamos a volver nosotras y vamos a encontrar otra Argentina, Cintia. Yo creo que sí, porque si en enero estamos así, no me quiero imaginar en marzo, imagínate lo que es marzo. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Cintia Finbar, todo esto y mucho más en el unodigital.com.ar, el Uno Digital en todas las redes sociales.